Bonita. Capítulo 14. Mientras la música fluía, recordó los momentos de la noche pasada. Cada arañazo, cada embate del demonio, todo estaba aún fresco en su memoria. Pero bajo la lluvia cálida de la ducha y con la ópera sonando en el fondo, se sentía revitalizada. La pieza musical, con sus acordes oscuros y su atmósfera encantadora, parecía ser la banda sonora perfecta para la transformación que había comenzado en su interior. Con la ópera aún en el aire, Elena salió de la ducha, secándose con calma. Su cuerpo, ahora limpio, mostraba las cicatrices de la experiencia, pero sus ojos, reflejados en el espejo, brillaban con una intensidad renovada. Se sentó frente al espejo, aplicó su maquillaje con precisión y ocultó cualquier rastro de la agotadora noche anterior. Vestida con su atuendo sencillo pero elegante, revisó una vez más su apariencia antes de salir. Barcarolle aún resonaba en su mente, susurrando secretos en cada nota, y con una sonrisa segura, Elena salió a enfrentar el día. Al llegar a la universidad, Elena caminaba con una tranquilidad que parecía casi sobrehumana. Los pasillos estaban llenos de estudiantes, pero para ella todo se sentía lejano, como si existiera en una realidad diferente. Los murmullos, las risas, incluso las conversaciones en voz alta, pasaban a su lado sin dejar huella en su conciencia. Se detuvo frente a la puerta del aula y respiró hondo. Sabía que nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que había sucedido la noche anterior. No había manera de que sus compañeros o los profesores pudieran entender el tipo de poder que ahora corría por sus venas. Entró al salón y tomó asiento en su lugar habitual, en la última fila, como siempre. A lo largo de la clase, su mente divagaba. El profesor hablaba sobre literatura clásica, pero las palabras le sonaban lejanas, como un eco distante. No podía concentrarse del todo. Una parte de ella seguía reviviendo los momentos con el incubus, esa mezcla de dolor, éxtasis y poder. Aunque la rutina del día seguía su curso, su mente ya no era la misma. De vez en cuando, notaba las miradas fugaces de sus compañeros. Algunos la observaban más de lo habitual, como si algo en ella hubiera cambiado, aunque no podían precisar qué era. Quizás fuera su nuevo aire de seguridad, la intensidad oculta en su mirada, o simplemente el hecho de que Elena ya no parecía la misma chica reservada de siempre. Cuando la clase terminó, recogió sus cosas y se dirigió hacia la cafetería, como lo hacía cada día. El ambiente allí era bullicioso, lleno de conversaciones superpuestas, pero para Elena todo seguía sintiéndose distante. Se sentó en su mesa habitual, sacó un libro de sus apuntes y fingió estudiar. En realidad, su mente estaba mucho más allá de aquellas paredes. Estaba pensando en la próxima vez que llamaría al incubus, en cómo perfeccionaría el ritual para tener aún más control sobre él. Mientras hojeaba sus notas, una extraña sensación la recorrió. No era miedo, pero sí una especie de presentimiento. Era como si algo oscuro estuviera acechando, algo que no había considerado al invocar al demonio. Su mente
se llenó de preguntas. ¿Y si había más que solo placer en estos pactos? ¿Qué precio tendría que pagar realmente? Pero tan rápido como llegaron esos pensamientos, los apartó. El poder que sentía era adictivo y por ahora no estaba dispuesta a renunciar a él. Elena sonrió para sí misma, un gesto sutil que nadie notó. Sabía que el juego apenas comenzaba. Elena terminó su café mientras observaba el reloj. El día avanzaba lentamente, pero ella no tenía prisa. Algo en su interior le decía que debía aprovechar este tiempo de calma, como la calma antes de una tormenta. Decidió ir a la biblioteca, no por necesidad académica, sino para continuar investigando sobre las invocaciones demoníacas. Mientras caminaba hacia la sección más oscura y polvorienta de la biblioteca, esa donde pocos estudiantes se aventuraban, sintió una energía extraña en el aire. Parecía como si los libros antiguos, encuadernados en cuero y desgastados por el tiempo, la estuvieran esperando. Sabía exactamente qué buscar, más información sobre el incubus y los posibles riesgos de sus invocaciones. Tomó asiento en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas, y sacó el grueso tomo que había encontrado en su última visita. Era un grimorio de demonología avanzada, escrito en un latín arcaico que apenas podía entender, pero que, con suficiente esfuerzo, empezaba a descifrar. Sus dedos recorrían las páginas amarillentas, absorbiendo cada palabra, cada símbolo, cada advertencia. Entre las anotaciones, encontró algo que la detuvo. Una advertencia sobre los pactos con demonios. Decía que aquellos que buscan placer y poder sin límites, con entidades como el incubus, podrían ser devorados por sus deseos insaciables. Una vez iniciado el pacto, era casi imposible detener el ciclo. Elena frunció el ceño, pero no apartó la vista del texto. Sabía que no podía ignorar esa advertencia, pero también sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Justo cuando sus pensamientos se volvían más oscuros, alguien la interrumpió. Era una de sus compañeras de clase, Lucía, que la había seguido hasta la biblioteca. ¿Elena?, preguntó Lucía con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Te he estado buscando. ¿Todo bien? Pareces diferente. Elena la miró, sorprendida de que alguien notara el cambio en ella. Su instinto fue negar cualquier cosa fuera de lo común, pero en cambio, algo dentro de ella la impulsó a sonreír. Estoy bien, Lucía. Quizás solo un poco cansada. La universidad puede ser agotadora, ¿no crees?, respondió mientras cerraba el libro con calma. Lucía asintió, aunque parecía aún más desconcertada. Bueno, solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Si necesitas algo, ya sabes, aquí estoy. Elena asintió, pero su mente ya estaba lejos de la conversación. Apenas Lucía se fue, volvió a abrir el grimorio con una renovada intensidad. Sabía que su curiosidad la estaba llevando por un camino peligroso, pero ya había probado el poder que podía obtener, y eso era algo que no estaba dispuesta a soltar. La tarde avanzaba y Elena seguía inmersa en el libro. Cada nuevo símbolo que descifraba, cada fórmula oscura que leía, la acercaba más a comprender los secretos de los demonios.
Sabía que pronto sería capaz de controlar al incubus de formas que ni siquiera él podría anticipar. Lo único que le faltaba era perfeccionar su siguiente invocación. Con una sonrisa oscura en el rostro, cerró el grimorio una vez más. Pronto, muy pronto, volvería a llamarlo. La noche finalmente llegó, cubriendo la ciudad con su manto oscuro. Elena, agotada pero ansiosa por su rutina nocturna, llegó a casa después de pasar horas sumergida en libros antiguos. Se dejó caer en su silla frente a la computadora, sintiendo cómo la tensión del día empezaba a desvanecerse. Con una mirada fija y calculadora, comenzó a buscar entre las páginas más oscuras de la web, un lugar donde su mente pudiera perderse en las profundidades de lo grotesco. Sabía exactamente a dónde dirigirse. Encontró una página llamada Flesh Pleasure, una que contenía videos fuertes y perturbadores, prohibidos para los que no tuvieran el estómago o la mente para soportarlo. Para Elena, era un escape perfecto, un rincón donde su mente podía sumergirse en lo más visceral. Deslizó el ratón hasta abrir uno de los videos. El título del archivo le llamó la atención. Mujer muerta decapitada, siendo cogida por un hombre. Sin titubear, dio clic y dejó que el video comenzara a reproducirse. Las imágenes grotescas llenaron la pantalla. La escena mostraba un cuerpo inerte, sin vida, profanado por un hombre que actuaba con una frialdad perturbadora. La violencia, el caos, todo mezclado en un acto tan oscuro como su alma en ese momento. Elena, sin despegar la vista de la pantalla, comenzó a tocarse, dejándose llevar por las imágenes. El placer se mezclaba con una creciente sensación de poder. Las imágenes gráficas, que para muchos serían repulsivas, a ella la sumergían en un estado de éxtasis. El tiempo parecía detenerse. El suelo, bajo sus pies, comenzó a mojarse, resbaloso por su propio sudor y los líquidos de su excitación. Tras lo que parecieron horas, Elena finalmente terminó. Respiraba agitada, pero su mente seguía clara, como si la oscuridad de lo que acababa de ver y hacer no le afectara. Se levantó lentamente y se dirigió al baño, su cuerpo aún temblando. Abrió el grifo, dejando que el agua caliente llenara la ducha, el vapor envolviendo la habitación como una niebla sofocante. Antes de entrar en el agua, encendió su música. Esta vez eligió algo distinto, una pieza que contrastaba con el caos que acababa de experimentar. La Vie en Rose, de Louis Armstrong. Las suaves y melancólicas notas llenaron el aire mientras Elena se metía bajo la lluvia caliente. El agua caía sobre su piel, limpiando los rastros de la noche, mientras la voz de Armstrong la relajaba, transportándola a otro lugar, lejos de la brutalidad que acababa de consumir.